Estaba leyendo el diario La Nación. Macri firmó ante la Sociedad Interamericana de Prensa un compromiso para proteger la libertad de expresión, ¿no? Fíjate las frases claves. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos la información. La violencia de cualquier tipo coarta la libertad de expresión. Los actos deben ser investigados. Las limitaciones al libre ejercicio de periodistas se oponen a la libertad de prensa. Los medios y periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que digan. La concesión o supresión de publicidad estatal no debe aplicarse para premiar o castigar medios. Yo les tomo la palabra, necesitamos pauta publicitaria en la radio. ¿Cómo estás, Omar Salanini? Muy bien, Gabriel, muy bien. Bienvenido a la mesa de periodistas. ¿Qué tal, Hugo? Bien, bien, pero ya ha tenido sus preocupaciones acerca de la libertad de prensa cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en una cosa insólita, dictó una ley que solamente regía en la Ciudad de Buenos Aires e iba en contra de la ley de medios audiovisuales. Esto me parece que no tiene antecedentes, una cuestión de esas características. Tal cual, tal cual. ¿No? Así que, es decir, está clara la relación. Aquella ley solamente vigente en la Ciudad de Buenos Aires, instigada por el Grupo Clarín, cuando llega a ser presidente de la Nación, desarma la ley de medios audiovisuales. Debe haber sido la primera o segunda medida que tomó. ¿Y siguen tanto los medios en la realidad para que sean fruto de una batalla tan intensa como lo han sido en la última década y en el presente en la República Argentina, Omar? Mira, a mí me parece, Gaby, Hugo, que estamos viendo con todas estas atrocidades que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri como política, el rol que está jugando cierta prensa canallesca y el lugar del medio, digamos, ¿no? Hay una militancia del ajuste. Ayer estábamos... Hay una militancia del ajuste. Claro, digamos, el periodista, el cierto periodismo ha comenzado a darle forma a ese sentido común que se genera desde las instancias del poder. Estamos hablando de que Mauricio Macri es fiel representante de una clase rentística que hoy se hizo del Estado a partir de las elecciones. Y cierta prensa canalla le está dando forma a eso que dice. Gasto. Cada vez que hay una inversión para dinamizar el mercado interno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el fútbol? ¿Cuánto cuestan los subsidios? ¿Cuánto cuestan las asignaciones? Claro, ¿cuánto cuesta el aceite? ¿Cuánto cuesta la manteca? El Estado tiene derecho a usar su capacidad tributaria para meter plata en el mercado y dinamizar la producción. ¿Por qué no? No es un costo, es una inversión. A ver si me ubico. Están hablando de la llamada prensa independiente, indudablemente. Sí, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Claro. O la prensa militante, ¿por qué no? No, la prensa militante es la prensa independiente. Mira, Siempre han militado en favor de los intereses del establishment. ¿No? Eso es... El debate Alberti Sarmiento, el intercambio de cartas guillotinas, bueno, Quillotana, sí. Y ahí plantea, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué carácter tiene que tener la prensa en un contexto de la refundación del Estado? Bueno, ¿en qué contexto estamos ahora de contrarrevolución? ¿Qué lugar tiene que jugar la prensa? Creo que ellos la tienen muy clara. Y ese lugar es de fundamentar absolutamente todo lo que hace este Estado, digamos, este gobierno, digamos, ¿no? Porque el Estado podemos decir que es uno. Ayer casualmente miraba una de las placas que salía por las redes sociales, una receta de cómo cocinar sin manteca. Sí. Sin aceite. Hay una tarta preparada ahora. Sin aceite. Lo cual una de las oyentes nos manda un posteo que dice, se viene el mate sin hierba. Realmente es muy difícil porque lo que postulan es distinto a lo que hacen, antes que nada. Porque si vos me traes un decálogo, como el que acabo de leer, de no se puede presionar, no se puede ejercer el favor o la crítica en base a lo que dicen, no se puede castigar o premiar con los avisos. Bueno, los medios en los que estamos, quienes estamos acá, por ejemplo, son perjudicados por los avisos, la ausencia de avisos estatales, necesariamente. En ese sentido, lo que podemos pensar es que hay una discriminación por línea editorial. Dicen una cosa y hacen la otra. Se la pasaron clamando libertad durante los últimos 10 años y ahora cercenan, tiene los medios del Estado y la cadena nacional del multimedio. A ver, recuérdenme, ¿cuántos reportajes le ha dado Mauricio Macri en 7 meses a Página 12 o a Tiempo Argentino? Ninguno. Esas reuniones que hace todas las semanas con periodistas amigos. Es muy interesante
que este periodista, Eduardo Feynman, según testimonio de Eddie Zunino, el director de noticias, que estuvo en uno de esos encuentros, el día que Macri tuvo ese problema cardíaco, cuando entró al lugar donde estaban los periodistas, Eduardo Feynman se levantó, según el testimonio de Eddie Zunino, presente ahí, lo abrazó y lo felicitó. A Macri. A Macri. Una observación. Que la Eduardo Feynman transmitió con dineros del Estado Nacional la última década, pidiendo linchamientos, hablando en contra de las empresas del Estado, dañando la mente de los argentinos. Bueno, pues en ese caso, la culpa es de quien le daba los fondos. A eso me refiero. Porque a eso me refiero. Eduardo Feynman siempre dijo lo mismo en ese aspecto, no es que fue una sorpresa. No, a eso me refiero, sí. Yo recuerdo, me entrevistó la Paco Urondo, me acuerdo en el programa de tele de ellos, preguntándome, entre otras cosas, por el tema Haddad, por el tema C5N en aquel momento. Y yo digo, mira, yo no voy a proponer a esta altura del partido que se cierre un espacio periodístico, pero darle avisos del Estado a un tipo que está pidiendo linchamiento por televisión, si sos tan bueno, anda a competir y busca avisos privados. ¿Cómo lo va a sostener el Estado? El Estado argentino nacional popular sostuvo medios que no lo merecían. Esas son un poco las contradicciones que nosotros marcamos. Yo me acuerdo de la cobertura que hicimos el año pasado con los compañeros de Poligráfica, la imprenta que pertenecía al grupo 23. Una linda movilización se hizo a las oficinas de Puerto Madero y me acuerdo que, hablando con los laburantes, me decían, mirá, el grupo 23 se va a caer, era sabido que se iba a caer. Se sostiene solamente con pautas oficiales. Tenían una devolución, imprimían 20.000 ejemplares promedio, tenían una devolución de casi 18. Entonces, algo falla en el la revista 23 fue como suplemento en distintos diarios del interior. Claro. Tema medios es importante. Caía de Maduro. Él tenía un prontuario, no tenía hasta el último día fue candidato del Frente Parlamentario del Tigre. Claro. Porque después ya había pasado, ya todas las macanas estaban hechas. Lo que voy a decir te va a gustar, Gaby. El último candidato fue el candidato. Fue el candidato al Tigre. Pero bueno, pero este es el cierto capitalismo, digamos, que plantea el o sea que socialismo nada para vos. No, digo, a ver, podemos plantear la cuestión del capitalismo, amigo, es necesario, y yo creo que cuando ante la ausencia de una burguesía hay que salir a generar ciertas instancias que generen producción. Siempre existió, yo los otros días escribí una nota que se llamaba Políticamente Incorrecta. La publicamos la señal. Que una de las cosas políticamente incorrectas es que es una mentira lo del capitalismo de amigos. Siempre hay capitalismo un vínculo con el ministro del empresario, claro. No, pero es una característica de un país como la Argentina, digamos, ¿no? Donde no tenés la clase empresaria. Pero ponele en los lugares donde, en Inglaterra o en Francia, donde se hizo la revolución burguesa y la burguesía toma el gobierno. Bueno, después se distribuyen los negocios entre ellos. Es un capitalismo de amigos, pero con la burguesía, el actor económico, dueño del Estado. Vamos entonces al debate. Empresario capitalista está hablando de los medios de comunicación, de los empresarios y de los trabajadores. Ha muerto Raimundo Ongaro, gigante del sindicalismo nacional, del movimiento obrero, y ha habido un debate muy interesante en derredor, después de los discursos de Cristina, un gran gesto de la expresidenta de acercarse. Muy bien. Lo sentimos, los que estábamos ahí, con mucha calidez, pero el discurso de Cristina sigue siendo crítico del movimiento sindical, ¿no? A veces sin distinción. Pero el gesto creo que mejoró. Es muy raro porque en el discurso Cristina tiene una amplitud que le faltó en su gobierno, ¿no? Sí. Pero habla una cosa muy amplia, pero cuando va al movimiento obrero ahí se estrecha. Bueno, ¿no? Llega a ser tolerante con Massa, esta es la verdad. Claro, hay un metamensaje ahí en su entrevista del día domingo donde dice podemos hablar, no tenemos límite para el diálogo, y los sindicalistas no, tac, empiezan me parece correcto. ¿Qué pasó ahí, che? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que tiene que ver... Porque es una columna vertebral, no lo vamos a descubrir ahora, es un dato importante para el movimiento nacional. El otro día lo hablábamos en el aire, Gaby. El lugar del Frente Transversal, no sé si se acuerdan cuando Néstor Kirchner planteó la transversalidad con los 2004, 2005. Fue el primer intento de articular política más allá de abrir más el PJ. Y se dio cuenta que necesariamente dos cosas. Tenía que volcarse sobre el movimiento obrero porque en un proceso de recuperación del Estado, de recuperación económica
y de generación de puestos de trabajo, los movimientos sociales naturalmente tienden a decantar. Digo, el compañero entra a laburar, se sindicaliza y comienza a engrosar las filas de los gremios. Y por otro lado se recostó sobre el sindicato por un lado y sobre el PJ por otro, que fue una de las grandes discusiones que hubo en su momento con algunos sectores provenientes del campo de la izquierda, si se quiere. Ahora, en ese contexto yo la entiendo a Cristina, digo, por ahí ese error en la lectura. Si nosotros pudimos tomar un Estado, o mejor dicho, éramos un gobierno sin Estado, porque el Estado estaba completamente derrumbado, pudimos generar puestos de trabajo. Bueno, esto se vio también en la entrevista de Navarro el día domingo, cuando dice, no es que los sindicalistas, fue una conquista de los sindicalistas, no, fue la conquista de un Estado. Yo creo que es mitad y mitad. Ahora, el por qué, bueno, yo creo que tiene que ver con esta cuestión histórica del peronismo, de ubicar al movimiento obrero en el lugar de columna vertebral, porque el primer quiebre se da cuando Moyano, no me acuerdo si fue en la cancha de River o en la cancha de Huracán. En River fue la primera, sí. En Huracán se dio la ruptura. En Huracán se da la ruptura. Sí. Cuando plantea, bueno, queremos ver a un trabajador, planteando una cuestión, si se quiere, de la clase. Hoy ya hay una tendencia... Son muchos elementos, estás diciendo cosas importantes, pero hay muchos elementos, porque por un lado, efectivamente, el movimiento obrero es trascendente en sí. Dejamos de lado las teorías, que es relevable por otros segmentos, así. Pero también es cierto que esto le pasó a Bandor, le pasó a Montonero. La conducción política del movimiento no se discute. Y ahí el error que comete Moyano es señalar que él quiere ser el jefe. Y era lógica la reacción de Cristina en términos políticos. Porque si no, le abre la compuerta para otro liderazgo. Después es cierto Bandor pasó lo mismo. Que Cristina le pasa la factura en forma equivocada cuando en el año 2011 lo que proponía... Moyano era que le dieran 10 diputaciones, 10 candidatos a diputados y el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que iba a ser Fraini. El armado de la lista fue un bochorno. Claro, entonces Moyano va a Ezeiza y a Olivos, y da la impresión de que Cristina acepta eso, y después, como actuaba muchas veces Cristina, lo deja todo afuera, lo deja solamente a Facundo, que es el único que sale electo. Entonces, bueno, pero yo voy a decir casi una herejía en este aspecto, y de pronto me arrepiento al ratito de decirla. Yo creo que la diferencia es que Néstor Kirchner era fundamentalmente peronista, con atisbos de progresismos en función de los tiempos que corren. En cambio, Cristina es fundamentalmente progresista con atisbos peronistas. Está buena la descripción, no me parece disparatada, me parece respetuosa. Sí, no creo que nadie se deba ofender por eso que estás diciendo. No, incluso cuando uno ve los últimos 2 años y el último año, digo, no solamente ya el destrato que hubo hacia el movimiento obrero, sino también hacia los propios. Digo, la misma campaña que llevaba a Scioli a la cabeza, digo, en ningún momento Cristina lo menciona en actos de campaña. Digo, el destrato que hubo, yo creo que responde a esa lógica de construcción en donde hay una figura y sobre la figura se construye, y cada vez que emerge alguien que pueda hacer sombra o ponérsela al lado, bueno, hay una tendencia a aplastar cabezas. Yo me acuerdo... Preferir que gane el otro a que uno cercano. Esa fue una de las lógicas que... ¿Fue eso o había un desconocimiento de lo que se venía? Una suerte de no van a ser tan duros conmigo. Yo creo que tal vez no hubo una valoración adecuada de Cristina de lo mucho que hizo para bien del país. Y eso no se lo perdonaron, porque el tema asignación a FJP, YPF, aerolíneas, ARSAT, no se lo iban a perdonar tan fácil, porque era la construcción de, ahora que hablamos en términos peronistas, la Argentina potencia, ¿no? Y le iban a pasar la cuenta. Yo creo que ella no pensó que iba a ser tan fuerte la ofensiva en su contra. Sí, y me parece que ni siquiera en una primera etapa estuvo planificado esto por parte del macrismo, ¿no? En función de los consejos que da Durán Barba, que no era importante, o era al contrario, era desfavorable acentuar una situación de pesimismo. Fíjate que
asumen el 10, el 11, el mismo Prat Gai dice la situación no es tan difícil como... No, Prat Gai dijo que estaba bien la economía. Estaba bien, ¿sí? claro, claro. Después tuvo que empezar a mentir ahora, para poder justificar el ajuste. Claro, ahora cuando tenían que hacer el ajuste no quedaba más remedio que exagerar. Cargar la pesada herencia. Ahí no había nada más. Y ahí pusieron la foto de Mayweather con los millones. Sí, pero hay algo que de alguna forma uno tiene que intentar interpretar y es complicado. Después de 7 meses de gobierno de Macri, con todas las medidas que tomó, el hecho que todavía tenga un sustento importante, me parece que hay un sector de la sociedad que está muy golpeado. Sí, pero fíjate que cualquier otro gobierno, o por lo menos si teóricamente te hubieran dicho el 10 de diciembre, mira, va a ser todo esto dentro de 7 meses, ¿cuánto va a ser el respaldo de Macri? Y seguramente diría cualquiera en ese momento 10, 15%, y es mucho más, eso fuera de duda. Ponerle que sea 45, es una cosa realmente importante después de 7 meses con semejante política. Y después está los aspectos positivos y negativos que ha originado el kirchnerismo, ¿no? Los positivos es lo que le permite mantener ese 25-30%. Yo creo un poquito más. Bueno, ponele esa base. Y lo negativo es algo así como, viste que el príncipe de Maquiavelo dice que el gobernante debe gobernar más por el temor que tenga que por el cariño que le dispensa. Sí. Y no pasó así con Perón, por ejemplo. Claro, pero no, fíjate... Nadie temía una sanción de Perón, en realidad. Sino, había un afecto mutuo entre el pueblo y el Perón. Claro, esta es la verdad. Es indudable que el tema del temor, más allá de que... Con Cristina sí funcionó. Funcionó. Y eso ha originado temor de los propios, ya no de los adversarios. Sobre todo de los propios, ¿no? Vos no... Está metiendo el dedo en la llaga, Hugo. Bueno, a partir de ahí, el odio no es solamente de los que están fuera, sino de los que están adentro. No por algo los gobernadores prácticamente, más allá de las necesidades concretas, de dinero y todo lo demás. Ahí hubo un cuando se votó la ley de fondos buitres, fue Pichetto quien inaugura, diciendo, por primera vez en este recinto se discute de política. Digo, con clara alusión de que antes no se discutía, se levantaba la mano porque la orden venía de arriba. Quiero añadir también, como suplemento a lo que están diciendo, que Gildo Infran votó en contra de los fondos buitres y Uribarri votó a favor, lo cual plantea un debate en el movimiento que debería no ser barrido bajo la alfombra. Pero fíjate Bordet, el posicionamiento de Bordet, el actual gobernador de Entre Ríos, es increíble realmente, ¿no? Porque yo entiendo que vos estás necesitado de fondos, pero una cosa es que vos tomes una posición haciendo política de cercanía y distancia con relación al gobierno que no es tu gobierno, y otra cosa es que, más allá de la bronca que le pueda tener a Cristina, la bardees a Cristina. Nadie te pide, no te piden tanto, me parece. Claro. Ahí estás sobreactuando. No, ahí sobreactúan, claro. Yo creo que en ese sentido lo que señalaba Hugo, digo que creo que son los aspectos negativos que en cierta manera anularon un poco el reflejo, tanto del movimiento obrero como de la población en general. Yo estoy de acuerdo, me parece a mí que esto que se dice, que el kirchnerismo volvió la política a la mesa los domingos. Es verdad, ¿no? es verdad. Digo, se discute política en el trabajo, se discute... Los jóvenes se adentraron hay en la discusión. política. Ahora, por otro lado, digo, esta cosa de construir desde arriba hacia abajo, digo, a muchos compañeros cuando Cristina da ese guiño hacia Massa en la entrevista de Navarro, quedaron bastante tecleando, digamos. Porque esta cuestión del fundamentalismo, la cuestión de Bocio, por ejemplo, o la cuestión del movimiento obrero... No, y al chino Navarro las cosas que le han dicho por decir que había que hablar con Massa. Y esto... El caso de Bocio, más allá de alguna cosa que se abra detrás de los otro que sobreactuó, sí. ¿Viste? Pero vos no podés ser elegido por el Frente para la Victoria y antes de asumir ya estás en la vereda de enfrente. Claro, no, pero él iba al tema de por qué Cristina dijo que se podía abrir un camino ahí. No, pero quiero retomar lo que decía Hugo, porque si nosotros entendemos los errores, digo, de cómo se construyó o no se pudo construir, creo que ahí tenemos la forma para ir rectificando la mira en este proceso que se habla. Pensemos que el año que viene hay elecciones. Digo, creo que Cristina juega con un as bajo la manga, que se sabe,
con un alto porcentaje de votos. Sí. Ese alto porcentaje de votos se traduce en estructura. Bueno, yo creo que ahí es donde discutíamos al principio sobre la CRO. Cristina es la no más votada. necesariamente hace falta una estructura para que Cristina traccione votos. Cristina es la más votada, claro. Pero se nos fue el 20% de los votos al Frente Renovador. Con tipos, vos podés descartar a Massa porque no te gusta. Ahora, Solá, de Mendiguren, hicieron esfuerzos ínclitos para poder respaldar la campaña del Frente para la Victoria sin que el kirchnerismo lo permitiera. Vamos a ser sinceros, habló con la producción nuestra, de Mendiguren habló con la producción de Terapia de Grupo para decir, quiero salir al aire para apoyar, esto es la última semana, para decir que la valorización financiera es mala y que hay que apoyar un proyecto productivo. Ahora, no encontraba canales dentro del Frente para la Victoria para poder manifestarlo. Yo creo que con esos sectores hay que hablar. Yo creo que por las declaraciones, no por lo que votan después, pero por las declaraciones, Alberto Fernández, Solá, son más kirchneristas que la mayor parte de los que se dicen kirchneristas. Que no saben cómo defender la gestión. Claro. Hoy lo escuchaba a Solá, impecable. Realmente. Ahí está en el medio, decís la CLO, ahí está el Creo error que de concepción. Sí, un poco el error Ahora de Julio concepción. Fernández Barayba dice que no, que te equivocas, que la CLO se murió y que los errores políticos son errores políticos presentes. Sin lugar a duda. Ahora uno toma, me parece a mí, desde dónde darle sustancia a esa forma de construir. Y creo que Cristina le ha dado mucha sustancia, o ha tomado esa sustancia que planteaba la CLO, al conjunto del kirchnerismo. En una charla donde estuvo la CLO... Y ahí vendría el énfasis, más progresista que peronista. Sí, en una charla donde estuvo la CLO y Negri y estuvo Cosia, bueno, la CLO habló un poco de la articulación, de la concepción del populismo, y después habló Negri, habló de las multitudes, y cerró Cosia. Y Cosia dijo, bueno, todo eso que dijeron estos señores, eso es el kirchnerismo. Yo creo que desde ahí es donde se nutre. Hay una tendencia a abandonar las estructuras. Yo digo, cuando hay duda de algo, hay que volver a dos cosas. Hay que volver a leer las obras de Abelardo Ramos, Jaureche. hay que volver a Jaureche, A Scalabrini. que volver Yo a lo he los clásicos visto nacionales. a Rubén Dri tirar libros de Negri sobre la mesa y pelearse con los pibes, decir, ¿qué están leyendo? La desarticulación de nuestro movimiento nacional. ¿Es así o no? Sí, en realidad, mira, Y debe haber un lugar para el progresismo, ¿eh? No estoy diciendo Sí, que por supuesto. lo que no puede ser es vertebral, es conductor. Me sí, parece que- con todas las debilidades que tiene el progresismo, ¿no? Unas debilidades terribles. ¿Son realmente. optimistas, no digo en el ciclo general, hacia las elecciones del año que viene o no? ¿Piensan que van a salir mejor para el pueblo argentino? Bueno, ahí tenés que esperar unos meses más. Yo vuelvo a mi hipótesis de que el año que viene van a tirar la casa por la ventana. Con el gobierno- endeudamiento van a tener algo Con el de aire. endeudamiento y el déficit fiscal se va a ir a lo que sea y van a tirar, porque hay que leerlo a Fernández Díaz, a Morales Solá, te lo dicen claramente, hay que ganar el 2017 porque si no el proyecto se diluye, y si este proyecto se diluye y vuelve el peronismo, no, eso por favor, Salimos todos corriendo. no, claro. ¿Vos creés que se puede ganar? Hay que esperar, hay que esperar. Digo, la intención de voto está, digo, si sacamos la foto ahora, seguro se gana. Hay que esperar el año que viene. Coincido con Hugo, Se quieran gana, dos o ojo. tres. Tenés el peronismo en líneas generales dividido. No sé si el PJ si va a alguna edad. Bueno, El Massa kirchnerismo que también. Digo, Massa y- está con y- 25, Cristina con 33. Y no sé- Mire mejor también, mire Scioli, digo, en el Yo escenario. le salió bien de- parado de la campaña. Sí, pero se ha diluido. ¿Cómo era? No tiene Era- presencia Y- discursiva pública. Exacto, sí. Bueno, es el Scioli auténtico, no nos vamos a engañar. Era el candidato por omisión, digamos, de otra figura. Igual yo estoy convencido que es el más kirchnerista de todos. Yo creo que hasta la Cámpora Se se va a ir largó. del lado de Cristina y Scioli se va a quedar firme, porque después de tantos destratos, yo me acuerdo desde el 2008 hasta acá, fueron destratos, fueron vapuleos, lo golpearon. Estuvo inteligente cuando dijo, no, yo tengo todavía un tiempito más en la provincia de Buenos Estuvo Aires. a un pasito, ¿no? Porque efectivamente para el 2013 había casi cerrado el acuerdo con Massa y a último momento dio un marcha atrás y dijo, no, yo Igual no puedo creo que hubiera generado un ajuste, porque está de moda decir que era lo mismo Macri que Scioli, para justificar el ajuste de Macri. Creo que hubiera sido otra política. Lo que pasa que Pero es un debate a futuro. que su candidato
su principal asesor económico viene diciendo cualquier cosa, Bain. justificando, Miguel Bain viene justificando toda la política de Macri, Bueno, y diciendo además que va a crecer el 5% el año que viene. Ongaro Bemián luchó contra Krieger Bacena, por ejemplo, ¿no? Hoy estamos con Prat Guy. Me quedaba con esta idea, otros de las artífices de la derrota, esta consigna vacía, Macri jamás, que tanto enarboló El el proyecto. progresismo. No, el progresismo, Macri jamás, entonces daba lo mismo que gane cualquiera, o mejor dicho, no había que votarlo a Macri, se podía impugnar, pero esas mismas posiciones salían también del campo propio, el candidato es el proyecto. La seguimos. Omar, gracias. Por favor, Gabriel. Hugo, la semana que viene. Hasta la semana que viene.